muy buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos y estamos en una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente que ya anda en Zoom, Edison? Leandro Cruciani, Diego Linares, Cari, ¿cómo va? Y tenemos a Erika Díaz de Mexicali por aquí por Facebook, a Vicky Copelo, ¿cómo vamos? William Estudios WRC, Javier Edgardo Nucha y Piña, Carlos, ¿cómo va? Hugo Misaña, ¿cómo andamos? Javier Teixeira Núñez, Alejandro Contreras. Bueno, aquellos que quieran sumarse a la reunión de Zoom saben cómo tienen que hacer, o lo pueden ver ahí en la publicación. Entran a gustavopomarfotografía.com y ahí van a poder acceder al enlace para poder entrar al Zoom y podamos charlar tranquilamente. Ya hay algunos que lo están haciendo. Algunos ya se están uniendo a la reunión de Zoom, así que bueno. Diego, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte. Y bueno, a ver por aquí quién más anda. Roberto Soler de New Jersey, ¿cómo andamos? Vito Astudillo Solís, ¿cómo va? Daniel Facio, ¿cómo andamos? Albert Perobón, ¿cómo vamos desde Honduras? Un gusto, Albert. Mariela Caminos, ¿cómo andás? Desde Paraná. Muy bien. ¿Qué más? Bastante gente. Bueno, gente, es un gusto saludarlos. Y vamos a ir arrancando con esta charla de hoy, que vamos a hablar del tema de las sombras. Siempre estamos hablando de la luz, pero no siempre estamos hablando de las sombras. Y me gustaría que hoy podamos charlar un poco acerca de la función de las sombras, de esta cuestión de cómo la sombra trabaja y aquellas cosas que se le pueden indicar a la sombra. ¿Está? Así que vamos a ver de arrancar con lo nuestro, porque me parece que es importante que entendamos que es un complemento fundamental, pero no solamente como una consecuencia. Esto es algo que quiero que quede bien en claro porque nos va a servir mucho para entender el manejo de la luz. Vamos a hablar de esto, a más la luz y a las sombras. ¿Alguien la quiere? ¿Alguien piensa en la sombra positivamente? ¿Alguien quiere la sombra? Durante mucho tiempo, hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, el tema de la sombra era como mala palabra, ¿viste? El tema de la sombra era algo, había que eliminar todas las sombras. Quizás estoy hablando de hace unos 15 años atrás, pero era como que toda la luz, toda la foto tenía que ser parejita, sin sombra, sin nada por el estilo. Y estábamos anulando un complemento fundamental que tiene la iluminación, que es esta diferencia entre luz y sombra. Por no saber controlarla, por no saber la función que realmente cumple y cómo va, la anulábamos. Una característica muy humana, ¿no? Aquello que no lo entendemos, lo destruimos o lo anulamos. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos aprovechar y cuál es la función que tienen todo lo que hacemos con las sombras. Las sombras son el resultado de la obstaculización de la luz por parte de un elemento sólido y se proyecta sobre una superficie sólida. Así que no confundir lo que es la silueta con lo que es la sombra. La silueta es cuando nuestro sujeto principal está ubicado entre la fuente de luz y la cámara. La sombra es el resultado de la obstaculización de la luz por parte de un elemento sólido. Hay un elemento que bloquea la luz y ese elemento proyecta una sombra. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Ahora, la práctica fotográfica depende fundamentalmente de la luz, aunque paradójicamente esta no se concibe sin las sombras. Si todo tendría luz y no hay sombras, veríamos que hay una serie de situaciones que no se podrían cumplir. ¿Por qué? Porque las sombras son el volumen. Esa degradación de luz a sombra es la que me permite comprender la forma que tienen las cosas, el modelado, y entender que a través de ese volumen o de esa forma puedo apreciar bien qué es lo que está apareciendo en la imagen. La sombra también es la delicadeza de las imágenes muy luminosas. Esa degradación a sombra es una de las cosas que me permite muchas veces es que esa foto no sea tan
¿cómo se podría decir? Tan reveladora, tan así de exponer todo. Las sombras es la que nos permite diferenciar los planos en una fotografía. Esto de tener un primer término quizás más oscuro, un segundo término más iluminado, alguna parte dentro de la imagen en el resto de los planos tenerlas más oscuras, otras más claras. Esa diferenciación nos permite entender la profundidad de una foto. También pasa a ser el misterio de las imágenes sombrías y la expresividad de los sujetos. En todo esto encontramos y podemos ver cómo la sombra participa. Las sombras son en definitiva quienes hacen la fotografía en sus valores más intrínsecamente íntimos. Y aunque son entidades totalmente abstractas, de ellas depende totalmente también el modelado de las formas. Entendamos como el modelado de las formas a esa degradación de la luz sobre los objetos que nos permite ver las distintas partes de un elemento. ¿Ah? Entonces, las sombras cumplen una función vital en toda fotografía. En cierta manera está bueno que la luz la reivindiquemos y busquemos acerca de la luz y trabajemos sobre el tema de la luz, pero tenemos que comprender que sin la participación de la sombra, la luz no tendría el impacto, la belleza, el protagonismo que tiene. Las sombras son, en fin, la ortografía de la luz y la prosodia de su lenguaje. En definitiva, podríamos decir que las sombras son el énfasis que le ponemos, ¿no? Lo que de alguna manera queremos transmitir y queremos que entiendan en esa foto. A eso nos referimos con el tema de la sombra. ¿Qué queremos que signifique? ¿Qué queremos que genere? ¿Y qué énfasis le ponemos a lo que estamos expresando visualmente? Yo siempre cuento una anécdota que me parece que es bastante reveladora con respecto a esto del énfasis. Yo tenía una amiga a la cual cuando éramos más chicos siempre la molestaba y siempre la cargaba y bueno, y teníamos una muy buena relación con un grupo todo de amigos. Y esta chica a veces, bueno, ya cuando empezaba un poco a cansarse me decía delicadamente, Gustavo, ¿por qué no te vas un poquito a la mierda? ¿No? Bueno, yo seguía en mi tren de molestarla y de cargarla y todo. Y bueno, ya llegaba un punto en que la cosa se ponía más espesa y enojada quizás me gritaba, Gustavo, andate a la mierda. Y una de las cosas que ahora me doy cuenta es que en las dos situaciones ella me mandaba al mismo lugar, pero con distinto énfasis. Entonces, podemos decir las cosas con diferente énfasis, que eso es lo que de alguna manera va a darle un sentido u otro, va a darle una cierta expresividad, una potencia al mensaje que transmitamos. La luz y la sombra, este juego de luz y sombra, es lo que produce eso. La sombra es lo que termina de generar esa expresividad, ese énfasis en la fotografía, esa prosodia. Entendamos que si en un ambiente lleno de luz, supongamos como este, que está toda una luz muy clara, muy pareja, ponemos algún tipo de reflector más, y por ahí puede llegar a notarse, pero no va a ser la gran diferencia. ¿Qué pasa si estaría todo medianamente oscurito o en penumbras y de golpe prendemos un reflector así muy puntual sobre mi cara? ¡Pah! Habría un impacto visual tremendo, porque la luz resplandece en la oscuridad, en las sombras. De eso estamos hablando cuando hablamos de esta relación entre luz y sombras. El problema es que muchos no saben qué hacer con las sombras. No entienden el manejo de la sombra. Y no hablo solamente desde una cuestión técnica, sino desde una cuestión más bien conceptual. Y esa es la parte que por ahí también necesitamos desarrollar, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las sombras van a darnos una carga emocional, un interés realmente muy interesante para fotos. O sea, le agregan ese impacto, le agregan esa emoción o ese énfasis del que estamos hablando. Y otras veces también tiene mucho que ver con el sentido de la foto, con la narrativa de la foto,
con aquello que queremos expresar o que queremos decir o que queremos transmitir de alguna manera. Y la sombra juega un papel fundamental. Ahora bien, tenemos dos formas de utilización, de aplicación o de aprovechamiento de la sombra. Por un lado tenemos la denotación de la sombra a través de la representación de los objetos como un resultado, una consecuencia de la luz. ¿Está? Entonces, claro, yo pongo una serie de elementos, supongamos como en la foto que están viendo, sobre una mesa, armo un bodegón, lo ilumino y hay una consecuencia lógica de sombra. ¿Por qué? Porque la luz que proyecta desde un lado hacia el otro va a proyectar sombras del lado opuesto a donde viene la luz. Eso es lógico porque es una cuestión física, ¿ok? Pero por otro lado tenemos la connotación de la sombra en su carácter narrativo, para hablarnos de drama, de misterio, de intimidad, de seducción, de intriga. La sombra cumple un papel expresivo y no solamente informativo. Cuando empezamos a entender este juego de luz y sombra, primero que va a hacer que destaque mucho más la luz, pero además de eso, la sombra va a jugar este papel vital, fundamental, de acompañar y hasta de contar la historia en realidad. Miren, a veces digo que quizás el claroscuro es una forma de esconder aquello que no queremos que los demás vean nosotros. ¿Por qué digo esto? Carl Jung fue el que utilizó esta palabra sombras para referirse a lo que todos escondemos y reprimimos, de lo que nos sentimos culpables o avergonzados. De alguna manera él decía, las sombras en nuestra alma es lo que esconde aquello que no queremos que los demás vean de nosotros. Y quizás aquellos que adhieren al claroscuro, de alguna manera inconsciente, también están escondiendo cosas a través de ese juego de sombras y en las luces expresan y muestran todo. Hay una diferencia muy importante en la concepción y en la utilización de las sombras entre Oriente y Occidente. Fíjense. Mientras que en Occidente pensábamos esto de la sombra que estábamos viendo de Carl Jung y otros más, en Oriente la sombra era protagonista en hogares, en objetos de uso cotidiano y en el arte representaba magia, intensidad y belleza. En Occidente se comenzaba a reflexionar filosóficamente acerca de la representación de la realidad como espejo, la pintura, y de lo oscuro, lo que se desconoce, lo más alejado de la verdad, como sombra. Y estamos hablando hace muchos, muchos siglos atrás. Ya había un reconocimiento en Oriente de la sombra como una parte mágica, bella, intensa en el arte, mientras que en Occidente recién estábamos empezando a pensar algo acerca de eso. Para la estética tradicional japonesa, lo bello reside en la yuxtaposición de diferentes sustancias que generan modulaciones de la sombra. En tanto, para buena parte de la historia del arte de Occidente, la luz fue símbolo de belleza y reveladora de verdad. Esto lo encontramos en el libro El enigma de la sombra de Junichiro Tanizaki, el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Tanizaki afirma que lo bello es un juego de claroscuros producido por yuxtaposición de diferentes sustancias. La belleza se crea al hacer nacer sombras en lugares que en sí mismos son insignificantes, pero que mucho pueden aportar a la historia que estamos queriendo contar, o puede de alguna manera cerrar esos huecos que la luz expondría y que no tienen mucho sentido. ¿Ah? Entonces Junichiro hablaba de esta yuxtaposición de las diferentes sustancias, de los diferentes elementos que ponemos o que fotografiamos o que pintamos o los que aparecen en nuestra vista, cómo la luz incide en ellos y cómo se mezcla las diferentes sombras y va creando diferentes formas, las cuales también podemos apreciar. En el arte occidental, el mito del origen de la pintura relatado por Plinio tiene que ver con esto de la sombra. Establece su inicio en la fijación de la sombra a través del dibujo de los contornos y no por medio de la observación directa del referente. ¿Está? Y Plinio cuenta en la Enciclopedia de Historia Natural que en ocasión de la partida del amado hacia un lugar lejano, la doncella corintia acerca una vela para generar la proyección de su sombra en la pared y dibuja su contorno a fin de retener su presencia durante la ausencia.
Sombra como un modo de presencia, aunque no es el cuerpo mismo, es su indicio, es huella de lo real. Y a esto da como el nacimiento de la sombra en el arte y como una forma de representación. Podemos ver que el manejo de la sombra en Occidente a través de lo que va ocurriendo a lo largo de los distintos movimientos, hay una transformación importante. Porque, por ejemplo, durante el Renacimiento se intenta dar respuesta al problema de la figuración a través de la perspectiva y de la representación del volumen en el espacio. Así que la luz modela las formas y la sombra se convierte en una herramienta visual. ¿Para qué? Para la organización espacial de la obra, para que se pueda entender la profundidad que había, el tema de la perspectiva, la forma que tenían los elementos. Digamos que el Renacimiento, la luz revela todo, permite comprender la obra, ¿sí? Al poder ver todas las cosas. Pero en sí, la sombra promueve la ubicación de las figuras en el espacio, pero no tiene una carga simbólica o expresiva en sí, sino que nos permite verlo todo perfectamente, con buen modelado, con la buena textura y punto. A partir del Renacimiento, al tiempo que se asiste a una profundización en el conocimiento de la representación de las sombras, que llegará a formar parte de la enseñanza de las escuelas en el Renacimiento, se limita su uso por la propensión a ensuciar la composición. ¿Está? Fíjense que ya en el Renacimiento estaban diciendo que no aparezca mucha sombra porque eso molesta, ensucia, porque eso distrae. ¿Tá? O sea, solamente lo elemental en los cuadros que aparezca la sombra para que se modelen los elementos. Sin embargo, los tenebristas del barroco supieron como nunca antes explotar sus espectaculares posibilidades. En las escenas religiosas, la sombra sirve para enfatizar la presencia sagrada y su incorporación en la vida cotidiana. En el barroco, su fuente se integra al cuadro. El claroscuro de este periodo nos muestra una acción de iluminar que busca conmover, pero que al mismo tiempo oculta a través de la penumbra que generan las figuras. Luz y sombra se encuentran unidas y complementarias. ¿Está? Ya con el siglo de las luces, la sombra alcanza un nuevo protagonismo y nace el concepto estético de lo sublime. La sombra también comienza a ser valorada por sus cualidades narrativas eminentemente negativas. ¿Tá? Poco a poco se asiste a la aparición de una verdadera estética de lo siniestro. El romanticismo inaugura la categoría de lo sublime de la mano de lo amenazador, de lo siniestro en torno de la penumbra y la oscuridad, como algo malvado, ¿no? La sombra es la emanación del otro lado del ser, la anunciación de lo fatal. Esta idea será la que prevalecerá con mayor o con menor éxito en la estética de Occidente, el tema de la sombra como la maldad. Con el impresionismo se observa un giro importante en el tratamiento de la sombra que por primera vez abandona su carga narrativa para convertirse en objeto de investigación exclusivamente plástica. O sea, las sombras aparecen con coloreadas, dejan atrás el tradicional empleo del negro y con él la carga peyorativa de la sombra. Ya no es algo tan malvado. Pero una de las cosas que generan es el tema de decir, bueno, la sombra no solamente como una cuestión de modelar, sino aparte cuestiones que empiezan a darse cuenta con ciertos colores, con ciertas tonalidades, esas sombras que le daban una carga más, no tan expresiva a la imagen, sino un poco más estética, básicamente. El punto es que la sombra, y yo me quiero quedar con esto, la sombra tiene un aspecto denotativo y uno connotativo. Y esta parte es la fundamental para nosotros en la fotografía. Cuando estamos hablando del aspecto denotativo de las sombras en la fotografía, estamos hablando básicamente de esta cuestión de la sombra con la función de modelar, de dar forma. Esa degradación de luz a sombra que me permite ver quizás la redondez, los vértices, la textura, el volumen, que es fundamental en la representación icónica. Y esta es una parte que en la iluminación tenemos que saber manejarla. Nosotros somos los que tienen que, de alguna manera, generar este modelado. No es ni la casualidad ni la cámara, ¿eh? Es una cuestión que nos corresponde a nosotros. Pero por otro lado, tiene esa carga connotativa y que le da ese aspecto narrativo a la sombra.
Porque la luz, de alguna manera, vamos a decirlo así, está ocupada en jerarquizar el sujeto principal, trabajar en el modelado, junto con las sombras, ¿tá? Iluminar aquellos puntos que son fundamentales reconocer. La sombra termina de ocultar aquello que no es necesario ver, y la penumbra, que es este estado intermedio entre la luz y la sombra, es la que nos permite darle un carácter secundario a aquellos elementos que no tienen que llamar tanto la atención, pero que está bueno que los podamos ver y los podamos reconocer. Esta carga, digamos, narrativa y connotativa de la sombra está buena porque es la que nos permite crear los climas, los ambientes. Y estos son dos aspectos fundamentales del fotógrafo en el manejo de la iluminación. La parte informativa, a través del modelado de las formas, a través del volumen, la textura, el contorno, el color, todos aquellos elementos que son factores que nos permiten representar la realidad en una imagen plana, bidimensional. ¿Está? Y por otro lado, la parte connotativa. Esto de crear un clima para que el observador entienda de qué estamos hablando. Es una imagen seductora, es una imagen, no sé, grandilocuente, es una imagen más bien íntima. ¿De qué estamos hablando? La sombra es nuestro aliado fundamental en poder lograr esto. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a darle participación a la gente que está acá en el Zoom. Muy bien, gente, ¿cómo va? Ya pueden activar sus micrófonos. Y ahí estamos. Están todos con las cámaras escondidas. Nadie se quiere mostrar por las dudas. Deben estar comiendo, ¿no? En pijama deben estar. Pero bueno, un gusto, gracias por estar. Ahí apareció Diego. ¿Cómo vamos, Diego Linares? Un gusto saludarte. No hay muchos que se estén animando a meterse acá en el Zoom, así que bueno, listo, se la pierden. Pero la intención de esto es que podamos charlar en una manera mucho más amena, mucho más distendida en las preguntas o en los comentarios, en lo que hagamos. ¿Está? Por otro lado, vamos a ver bueno, aquellos que quieran ir preguntando cosas o quieran hacer aportes, métanse al Zoom y hablen desde ahí. ¿Está? Incorpórense al Zoom y hablen desde ahí y listo. Si no, estamos... Esto de andar leyendo y todo me pierdo. Leandro Cruciani, Edison, Cari, ¿cómo les va? ¿Tienen cámara o no tienen cámara? Vamos a vernos las caras, por lo menos. Una Hola, fotito. hola, ¿se escucha? Sí, te escucho, Leandro, un gusto. ¿Cómo va? Estoy tratando de hacer andar la cámara. Por ahora no puedo, pero bien, bien. Se escucha Bien, y hablamos. bien, continúe en esa. No sé si el resto anda todavía por ahí. Bueno, acá veo los saludos de todos. Pero bueno. Vamos a ver, acá siguen mandando saludos de Pensilvania. Rigo Dávalos, ¿cómo vamos? Sandra Domínguez. Mónica Núñez dice que ama las sombras. Muy bien. Quiero de alguna manera dejar algo en claro, que es importante tener en cuenta. Este juego de luz y sombra es lo que genera el volumen. O sea, ni la luz sola por sí mismo, ni las sombras solas por sí mismo. Cuando me refiero al tema de que muchos fotógrafos no saben qué hacer con esto de la luz y la sombra, una de las cosas que establezco es básicamente esta cuestión de decir, uno de los problemas en esto es que no conocemos aspectos morfológicos de lo que estamos fotografiando. O sea, ¿de qué manera se representa visualmente un objeto, una persona, lo que sea? Un dato que es importante tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, o sea, ¿hasta dónde está bueno que aparezca la luz? ¿Hasta dónde está bueno que vaya la sombra? ¿Es algo aleatorio? ¿Es algo de cada uno? En realidad no es tan algo, digamos, que lo podemos echar a la suerte, sino que tiene un sentido y tiene una lógica.
Los aspectos morfológicos de un objeto, de un sujeto, de un lugar, se basa en aspectos característicos de ese elemento, de esa persona, de ese lugar, de lo que estamos fotografiando. Un fotógrafo tiene que ser tremendamente observador, porque como primera medida, una de las cosas que tenemos que entender y detectar en nuestra fotografía es cuáles son los aspectos que le dan identidad visual a esa cosa, a esa persona, a ese lugar, a lo que estoy fotografiando. Necesitamos tener un buen conocimiento de lo que estamos hablando cuando hablamos de identidad visual. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que le da identidad visual a algo? Muy bien, una vez que descubro qué es lo que le da identidad visual a eso, ahí empiezo a ver cómo voy a fotografiar, cómo voy a iluminar para que esa degradación de luz a sombra que va a dar el volumen, y digamos que modelar es el volumen de la forma de los elementos, sea la adecuada. Sea la adecuada. ¿Estamos? Entonces, es un punto clave entender esto y manejar esto. Ahora, ¿cómo hago esa representación tridimensional en una imagen plana? A través de la iluminación. Perfecto. Una vez que ya identifiqué que aquellas características que le dan identidad visual a eso que voy a fotografiar. Muy bien. ¿Y cómo las voy a representar para que sean claramente reconocibles? Perfecto. Y una vez que termine con esa parte, viene la otra, la narrativa. Cómo con la luz creo el clima. ¿Estamos? El tema de iluminar, yo voy a mostrar, o voy a la parte técnica, es la más fácil de todas. El tema es que estas dos cuestiones estén trabajando juntas, porque por ahí vos decís, bueno, creó un clima genial. Sí, la verdad que el clima es, el ambiente que creaste es fantástico, es como muy íntimo, seductor. ¿De qué? No sé de qué, porque no entiendo qué es eso que está fotografiando, la forma que tiene, no sé qué es, ni nada, pero bueno, está bárbaro. Y no sirve eso. ¿Está? Por otro lado, tenemos aquel que te lo muestra perfectamente y ves toda la forma, el detalle, todo genial. Ajá, me hago frío como la Antártida, pero está bárbaro, la verdad que... Bueno, pero ¿te das cuenta que te seduce? No, ni un cuerno me seduce. Está buenísimo lo que estoy viendo, pero hace de cuenta que estamos ¿viste? Totalmente expuestos a plena luz y todo. ¿Qué quiere que me seduzca? ¿Qué intriga querés que me genere? Pero que lo veo bárbaro. ¿Eh? Entonces, ese equilibrio entre lo informativo, expresivo y lo narrativo es en la cual nos estamos debatiendo todo el tiempo con la iluminación. Y sinceramente, es la parte bien, bien jodida de iluminar. Porque no es solamente... Por eso la mayoría se decanta. ¿Por qué? Vamos a hacer un esquema Rembrandt. ¿Listo? Un esquema cruzado. O la luz lateral. Punto, para cualquier cosa. Porque sabés que no le va a cerrar con eso, ¿viste? Es como que la pegás sí o sí. O por lo menos no te van a criticar porque estás haciendo lo correcto, pero no trascendemos de eso. ¿Está? Ese es un problema. Es un problema grande. Muy bien, sigue mandando saludos la gente. Pero bueno, tengan en cuenta que todo esto es lo que de alguna manera hace crecer nuestra fotografía. ¿Mm? Este conocimiento y esta aplicación. Muy bien. Están todos muy calladitos. Nadie opina, nadie... Leandro Cruciani, métale nomás. ¿Te escucha ahí? Sí, perfecto, dale. Bien. Gustavo, una consulta medio básica, pero bueno, me gustaría que vos me la digas. ¿Cuál es la gran desventaja, digamos, creo yo, de usar en estudio luz continua, a diferencia del flash? O sea, si es que es una gran desventaja, o No, ninguna. En lo más mínimo. Es con lo que vos te sientas más cómodo trabajando. A ver, más que todo por un particularmente. tema de potencia, es mi pregunta. Claro, bueno, esa es la cuestión. Mi punto, Bien, básicamente, yo utilizo flashes y no utilizo luces continuas porque, a ver, ¿hay luces continuas muy potentes? Sí, hay luces continuas muy potentes,
pero no generalmente LED. Claro. Si bien hoy en día hay algunas luces LED, hay una línea que estuve viendo, si lo te mostraban, creo que de Visic o algo así, que tienen forma de flash, pero es un LED, que son bastante potentes, genial, pero donde vos quieres trabajar con un ISO 100 y un diafragma 22, olvídate. Sí, O sea, ¿qué vas a me tener que pasa eso. hacer? Bueno, vas a tener que llevar, perdón, Salud. perdón, vas a tener que llevar la velocidad de obturación a, no sé, un octavo, un cuarto. Claro. Entonces ahí ya empezás a tener limitaciones. Yo prefiero el tema de flashes porque sé que puedo trabajar con 22 de diafragma o con 32 de diafragma, puedo trabajar con ISO 100, puedo trabajar con la velocidad en 160, 200, lo que quiero, o sea, tengo esa libertad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que vos la luz continua ves el resultado. Antes de hacer la foto ves el resultado. O sea, vas poniendo los elementos, todo, y de alguna manera vas viendo el resultado que vas a obtener, por un lado. La diferencia con los flashes, y no ves el resultado en ese momento, pero si sos de aquellos que hace mucho que manejás flashes o que practicás mucho, en realidad ya te lo imaginás el resultado. Sí. Esa es la ¿Y cuestión. cuál puede ser la contra de manejar ambas al mismo tiempo, digamos? Una No, parte con luz continua y otra con flash. ninguno. No, no. Bien, No, no, bien, no bien. hay. Mirá, yo creo que uno tiene que iluminar, si estamos hablando específicamente de iluminación, tiene que iluminar con aquello que, primero, te quede cómodo, segundo, te dé el resultado que vos estás queriendo. Perfecto. Yo no soy de dogmatizar el tema de iluminación. No los flashes de estudio, menos las marcas, menos las marcas. ¿Ah? Sí, sí, o sea, usá el flash que se te Lo que tire ocurra. luz. Claro, ¿viste? Eso de que no, tiene que ser Godox o Profoto o no, usá farolito de mi patria, no importa. El Así flash empezamos todo, creo. pero y seguro, pero no solamente empezamos, sino que más de uno también tendría que seguir así, ¿eh? O sea, yo uso estos flashes Yongnuo, estos chinos, no porque Yongnuo me pague nada, sino porque son los más baratos y berreta que dan dando vueltas. Sí, sí. Y a lo que voy con eso es que con ese tipo de flashes también se pueden hacer buenas fotos, porque luz es luz, Claro. punto. Bueno, a algunos le han salido los flashes estos, le han salido buenos, a otros no le han salido tan buenos. A mí, gracias a No, no, Dios, yo tengo el mismo hace 5 años y es un y sí, cañón. también. Y le doy rosca, ¿viste? Y no pasa nada, no se rompe. Entonces, bueno, bárbaro. El día que se rompa, veré qué hago. Pero lo que voy es que eso, uno tiene que iluminar. Hay fotos que las tengo hechas iluminadas con linterna, ¿está? Con una linternita. Otras he usado, qué sé yo, luces de velas. Vos tenés que utilizar lo que para vos es en ese momento lo que necesitas o lo que tenés a mano o lo que te resulta que va, o pensás que va a ser lo mejor en el resultado que querés obtener. Yo en eso soy categórico, no me parece que haya una. Ahora bien, ahora bien, vamos a ponernos un poco más técnicos. Hay algo que se llama el índice de reproducción cromática. ¿Está? El índice de reproducción cromática habla acerca de la calidad de la luz para la reproducción de los colores de lo que está fotografiando. Entonces, ¿qué es lo que tiene el mayor índice de reproducción cromática? El Sol. En una escala de 0 a 100, el Sol tiene 100. Es el paradigma. Perfecto. ¿Qué le sigue al Sol en una escala de IRC o índice de reproducción cromático? El flash, que trabaja más o menos en 95 en la calidad de la luz del flash. O sea que es una muy buena reproducción cromática. Los que le seguirían en el índice de reproducción cromática son las luces de tungsteno o halógenas. Fíjate vos. Porque su espectro continuo es mayor que el LED. No quiere decir que el LED sea malo, pero el LED anda en 85-90. Pero, por Ajá. ejemplo, una lámpara de vapor de sodio, o las lámparas estas mezcladoras que hay en la calle, o cosas por el estilo, su índice de reproducción cromática es cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las luces de vapor de sodio, ¿viste esas que son así como anaranjadas que hay en la calle? Ese. Bueno, esas luces, el problema que tienen es que no tienen la región cian azul.
O sea, no tenés RGB. ¿Entendés? No lo Entonces sabía. nunca te pueden dar una reproducción correcta. Lo mismo muchas veces ocurre también con las lámparas de bajo consumo. Que me acuerdo que un tiempo atrás salían con con softbox, todo con las lámparas de bajo consumo para que vos te hagas un estudio casero. Mirá vos, tiene muy bajo índice de reproducción cromática. Y esa onda que después lo arreglo con, yo saco cualquier basura y después en el revelado lo arreglo, minga. ¿Ah? Vale. Aprovecho a preguntar, ya que nadie habla, permiso. Vos Eh, dale. estoy armando por primera vez mi propio estudio, bueno, como todos, Ajá, remándola. Te quería preguntar sobre los fondos, sí. que tienen que ver mucho con la sombra, digamos. ¿Qué recomiendas? ¿Comprar una buena tela? ¿Gastar en el papel que se usa? Yo para un estudio básico, digamos, y por lo menos tener blanco y el negro al principio, ¿no? ¿Y qué tamaño O de sea, hice fondo? mal en comprar una tela, ya te lo digo, pero bueno, quiero ver tú. El problema de las telas son las arrugas. Claro, sí. No Y hay en el blanco más. manera, no hay manera, no hay manera. Lo ideal es un rollo de papel de un fondo infinito. Claro. No tengo idea de lo que están saliendo ahora. Eso generalmente viene de 2,72 m por 11 metros de largo. ¿Tá? Ujú. Y eso vos lo vas utilizando con mucho cuidado, en el hecho de decir, bueno, tratar de no ensuciarlo mucho, cosas por el estilo, y cuando ya se arruina bastante, cortás el pedazo de papel y seguís bajando. Tal cual. ¿Estamos? Eso es lo ideal. Ahora, después, y eso viene en diferentes colores. De todas maneras, yo hoy en día soy de aquellos que digo, mira, si vos tenés no te diría blanco, blanco, te diría un gris claro y un negro, está bárbaro. Ya con eso Claro. tenés que estar bárbaro. ¿Está? Como primera medida. Porque aparte del gris clarito ese, después, si le pones un flash al fondo con un gel de color, le vas cambiando el color al fondo. Tal cual. Antes, cuando Perfecto. éramos más tontos, comprábamos 5 colores diferentes. Sí, Bien. sí. Eh, Pero bueno, me parece que eso es. Y lo otro es tener, bueno, tener un fondo blanco, un fondo negro, está bien, perfecto. Pero yo las telas las aplicaría a- para fondos, digamos, variados, no una tela blanca, una tela negra. Quizás con algún estampe, alguna cosa más o menos piola, como a una textura, claro. claro, algo por el estilo. Claro, Ahí sí sí, sí. quizás me parece que estaría bueno, ¿no? Esas son por las que voy ahora próximo. Pero sí, lo otro, mira, yo de todo lo que he probado, lo que mejor me pareció fue eso. En una oportunidad pude utilizar, no tengo idea ahora si se consigue, el precio y todo este tipo de cosas, pero ¿viste las lonas, el vinilo, donde se hacen las Ese es el impresiones? que busqué y no conseguí a precio exorbitante, así que fui Bueno, por la tele. ahí está, ¿ves? Pero aparte Claro, de eso, en una época venía uno que era opaco. claro. Entonces estaba muy bueno. Si no están los otros, el más común, el brillante, que ya no te conviene. Porque te aparecen puntos calientes, viste, en la imagen, te hacen Esos rebotes tiritas, del flash, esas cosas. exactamente. Ya queda como más fulero. Bienvenido, Leo López y iPhone de JC. Pero soy particularmente de esa idea. ¿Está? Está bien. Está el índice de reproducción cromática, perfecto. Pero me parece que hay fotos o hay cosas donde uno a veces trabaja, sobre todo en la parte del clima, y ahí es donde, bueno, la iluminación cumple una función importante, pero no tanto esa cuestión, como decíamos recién, del índice de reproducción cromática. Fíjense en esta foto, por ejemplo. Acá. ¿Está? Y en esta foto, viste, o sea, ya toda la foto en sí tiene un dominante cálido, porque estamos tratando de llevar a una idea de lo antiguo, de lo nostálgico, mucho más romántica. ¿Estamos? Entonces, bueno, es obvio que esa iluminación, aparte estamos tratando de hacerle creer a la gente que lo que está iluminando todo el bodegón es la vela, por ende estamos hablando de una luz cálida. Entonces ahí como que esta cuestión del índice de reproducción cromática no es fundamental. No es, viste, wow, sí o sí. Pero bueno, en otras cosas sí. Sobre todo si estoy haciendo una fotografía de productos, si estoy haciendo una fotografía donde tiene que aparecer
una etiqueta, cosas por el estilo, ahí el tema del color es fundamental. Fanny, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos. Ténganlo en cuenta eso. Hola, Bueno, buenas noches. hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Creo que me confundí con el horario. ¿Ya empezaron? Sí. ¿De Sí, dónde sos, Fanny? de México, pero vivo en Baja California Sur y es una hora menos De que, México. sí, que México. Entonces ahí me confundí con el Que son horario. 4 horas, porque con México ahora estamos con 3 horas. Ajá, sí, son 4 horas. Bastante. Bueno, bienvenida. Gracias. Un gusto. Perdón, hoy ando, se ve que con el tema de estornudando, no sé de Salud, dónde. salud. Muchas gracias. No se olviden de dinero y amor también, ¿eh? Aunque eso, el amor está. El dinero, bueno, lo manejamos. Muy bien. Gente, bueno, vamos a ver si tenemos algunos por acá. Acá muchachos mandan. Daniel dice, ¿se puede entrar por Zoom todavía? Sí, Daniel, puedes entrar tranquilamente, dale. Los que quieran participar preguntando y cosas, se meten en Zoom y preguntan ahí y charlamos ahí. Vamos. Nada de perfil bajo o de, ¿cómo se dice? De tener ay, no me sale el nombre. De ser así, ay, vergonzoso. Va. Yo sigo aprovechando, Gustavo. Si nadie habla, Métale, yo dale, vos aprovecho. habla. Productos, vos que podés hablar un poquito, ¿no? De fotografía de productos. ¿Cuáles serían, no sé, los tips principales, digamos? Porque, por ejemplo, yo de productos nunca he hecho. Y ponele, me tengo que largar a hacer una campaña. ¿Cuáles serían los tips, los mandamientos, digamos, a tener en cuenta en fotografía de No, en productos? realidad, mira, hay una cosa que es fundamental y que esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, que es el siguiente, básicamente. No hay tips en fotografía. No debería haber tips. En sí no debería haber. Espérenme un segundito, por favor, que esto de... Bien, he vuelto. Aquí andamos. Miren, el tema es el siguiente. Esta cuestión de los tips. En realidad, ¿por qué te digo que no debería haber tips? El tip debería, sí podría haber tips entre aquellos fotógrafos que realmente tienen un dominio y un conocimiento pleno. Pero yo te puedo dar, ¿qué tips te puedo dar, por ejemplo, con la fotografía de producto? Y bueno, ilumina bien, ilumina para que haya volumen, textura, y te estoy diciendo esto, no te estoy diciendo nada. Ese es el tema. Entonces, el tema es que hay un aspecto que es fundamental en la fotografía de producto, y que de algo hablábamos recién, y que es el aspecto morfológico. Y el aspecto morfológico se basa en una gran parte entre lo que es la armonía, el equilibrio, las proporciones, la integridad. Entonces, tengo que manejar todos esos conceptos como primera medida, todos esos conceptos de lo que es eso, y después cómo aplicarlos en la imagen morfológicamente, y trabajarlos con la luz. Entonces, es como que, ¿cómo vas a dar un tip de todo eso? ¿Se entiende a dónde voy? Claro, sí, 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 sí. Por eso, cuando muchos hablan de, che, pasamos unos tips, qué sé yo siempre digo, te están engañando, nadie te puede dar un tip de esto, nadie te puede hablar en serio de eso. ¿Entendés? El que te está diciendo algo, te está diciendo algo como para que no lo moleste y sacarte encima. Claro, Bien. porque tendría que decirte, bueno, mira, sentate, tenés 3 días para escucharme, sentate acá y... Claro. Por ejemplo, la vez pasada uno me decía, me encantó el trabajo que hiciste de tal cosa, tirame unos tips porque yo tengo algo parecido para hacer.
Y digo, hermano, ¿vos querés que yo en un mensaje de texto te base todo un concepto Claro. que nacen de 30 años de carrera? O sea, más allá que la gente no lo hace con una mala intención, es una falta de respeto. ¿Me entienden? No digo lo tuyo, Leandro, ¿eh? No, no, no. Pero lo que No, yo me voy refería como novato en es que en está esta claro, área. bueno, es que mucha gente plantea eso. Por ahí Claro. me dicen, y algunos consejos para la fotografía de comida. Bueno, mantener la paleta de colores, le digo yo, iluminar para la textura, que el volumen marque bien las cosas, trabajar jerarquizando tu sujeto principal. Y le termino de decir todo eso y lo cagué al tipo, porque te mira como, ¿y cómo hago todo eso? Ah, no te hagas problema, con 2 o 3 años de estudio lo manejas muy bien todo eso. Claro, Claro. Sí, tal cual. ese es el problema. Entonces, a lo que voy es que la otra, ¿cuál es? Agarras el manualcito y te dicen, mira, fotografía de producto, fotografía de comida, no hay problema. Un flash bien grande, o sea, el modificador más grande que tenga. 1,20 m por 90, de arriba, de atrás, 2 pantallas acá, fotografía todo lo que vos quieras. Está bien, perfecto. Entonces es como hacer, digamos, fotografía de catálogo, ¿viste? Todo Claro. igual, pin, Estándar. con claro, estándar. Con eso no le va a errar. ¿Cuál es el De ahí sentido? que tenga magia otra cosa, claro. Si eso lo hace el dueño del restaurante, lo hace con su iPhone. Claro. Ah, ¿me entendés lo que voy? Y encima hoy en día Sí, hay sí, un sí. montón de cursos para emprendedores. Los cursos para emprendedores con tu móvil, hacer unas fotos profesionales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo sé que gran parte de esta, la culpa de esto lo tienen los fotógrafos. Eh, porque en realidad o no saben o no respetan su profesión. Pero cuando yo planteo esto, lo planteo y no desde lo enojado, ni desde la mala onda, no, sino que lo planteo desde ser honesto, ¿viste? Y de decirte, no, loco, olvídate, no lo va, ¿viste? O sea, estudiar, la única que te queda es estudiar. Aparte hay una cuestión fundamental. Hoy en día vamos a un camino que lo que prevalece es la calidad de tu ojo. ¿No es lo que te digo? Claro. Con lo cual, me atrevo cada vez más a decir, dejen de gastar y de tirar la plata comprando equipos. Eduquen la vista, eduquen la cabeza. ¿Por qué? Porque primero y principal, ya no hacemos más producciones fotográficas para gigantografías de 8 metros por 6 metros para poner en los edificios. Ahora todo es digital. Claro, todo, ¿sabes dónde termina todo? En tu teléfono termina todo. Ujú. O en una compu. ¿Estamos? Entonces no necesitas 20 millones de megapíxeles. Tranquilo. Como primera medida. ¿Necesitas una buena calidad? Sí, bueno, un buen lente, está perfecto. Pero lo que hoy en día hace la diferencia es eso de decir, ¿qué carajo tiene este tipo en la cabeza? Mirá las ideas que se le ocurre. Mirá la mirada que tiene. Mirá cómo maneja las herramientas que le da este resultado tan particular. Eso, hoy en día lo importante no es ser el mejor, es ser el primero en ser diferente. Claro. Ese es el punto, es ser el primero en ser diferente. Pero para eso, ¿qué necesitas? Y educar tu ojo, educar tu cabeza. Tenés que tener una mirada estética, tenés que entender la cuestión comunicacional de la fotografía, y eso no lo haces con tips. Y ¿Con qué no te escuché, perdón? eso no lo puedes hacer con tips. Claro. Y eso lleva años. O sea, yo lo lamento porque hoy está todo el mundo apurado, pero eso lleva años. Es toda una formación. ¿Me entendés? Porque ya no es el tema de decir, a mi idea le voy a incorporar ahora la estética, y ahora le incorporo el equilibrio, y ahora la luz. No. Llega un punto que vos acá adentro todo funciona mezclado. De todo lo que metiste, ¿entendés? Sí. Adentro funciona y ¡pum! Surgen las cosas. Entonces cuando te preguntan, ¿pero cómo se te ocurrió eso? ¿Qué sé yo? Decir, no sé, me parece lógico por esto, por aquello. Lo empezás a desgranar y parece un pulpo, ¿viste? Tiene salidas por todos lados.
pero son años de formación. Eso es lo que yo básicamente trato de que entiendan los Sí, fotógrafos. también viene la mala formación, porque a mí me pasó que yo venía de la escuela del arte, digamos, y entré a trabajar en un diario como reportero gráfico, y la primera foto yo le entré a tirar todo esto que estamos hablando y me sacaron cagando, perdón la palabra, o sea, me dijeron, es la foto y ya, y en 2 minutos, y cómo sale. Pero bueno, después uno va mezclando, porque si no se Bueno, convierte pero en lo un... que pasa es que también ahí tenés una cuestión. Vos venías de la escuela del arte, está perfecto. La fotografía periodística o el reportaje fotográfico tiene otra connotación. Tiene otros tiempos y tiene otra forma de expresión en el lenguaje fotográfico. Hay una, si vos entras a la plataforma Sí, sí. gustavopomarfotografía.online, hay en las charlas de mate, hay una que es sobre el lenguaje fotográfico, y ahí hablo de las variantes o las variables que tiene el lenguaje fotográfico. Los 3 lenguajes, los 4 modos de expresión, ¿tá? Y las 3 funciones del lenguaje fotográfico. Que esa es una parte fundamental. Comprender eso es lo que a vos te permite desarrollarte en cualquier tipo de fotografía. Yo la fotografía que hago de bodegones no va a ser lo mismo para una fotografía de un diario. ¿Está? Entonces, pero necesitamos comprender cómo es cada modo de expresión, según para qué y según de qué manera. Claro. Esa es la parte comunicacional que tiene la fotografía, como lenguaje. ¿Tá? Entonces, entre todas estas variables, entre todo este tipo de cosas, ya el tema de hacer fotos, para muchos, es como incierto, ¿viste? Estará bien y estará mal, y andan preguntándole a cualquiera, porque preguntarle en las redes, preguntarle a cualquiera. ¿Viste? Sí. Cualquier perejil te conteste cualquier cosa, qué sé yo. Claro, vos preguntás algo y sale uno diciendo, no, tenés que hacer esto, aquello, el otro ya hace 30 años que hace 30 años que hace cagada, pero bueno, no importa, da consejo a todo el mundo. ¿Está? Se preguntar en las redes es Sí, como en los foros pasa eso muchísimo. pues, totalmente. Pero el punto es este. El punto es que esto es vastísimo, es amplísimo, hay muchísima información, hay muchísimas cosas que tenemos que manejar, muchísimas variables. ¿Entendés? Entonces, claro, pero el problema es que hay una cuestión, hay una banalización de la fotografía. La tecnología, la modernización ha permitido que se banalice la fotografía porque hoy todo el mundo saca fotos. No hay problema. Y técnicamente la cosa que viene cada vez más resuelta. Entonces, ¿dónde se está empezando a hacer la diferencia? En esto, Claro. en educar la mirada, Y en hoy educar la cualquiera nariz. saca fotos, pero no cualquier fotógrafo. Puede ser. Es como dice Pedro Meyer, todos somos fotógrafos pero sin cultura visual. ¿Me Sí, entendés? sí, sí. Entonces, esa es la parte en la cual necesitamos empezar a desarrollarnos. Necesitamos empezar a generar cosas que, digamos, salgan de lo común, pero no por hacer algo raro. Ah, ahí ¿Ah? va el problema. Claro, no por hacer algo raro, Ujú. sino porque por el tema de hacer algo que sea original. Y ese es otro problema, no entender qué es lo original. Lo original es algo personal, auténtico, propio, de uno. Eso es original. Los griegos utilizaban un término para original, que era dar origen, y el dar origen estaba relacionado con la mujer embarazada, que daba a luz a uno único e irrepetible. ¿Por qué era diferente ese único? ¿Por qué se tomaba como ejemplo eso de dar origen a la mujer embarazada que daba a luz a su hijo? Porque ese que daba a luz era diferente en qué sentido. Tenía 2 cabezas, 5 manos, 4 pies, ¿cómo era? No, 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 no. Físicamente tenía algunos rasgos diferenciadores, pero era una personalidad totalmente diferente a otros. Individualidad, cada un individuo. Por eso era original ese bebé que nacía. ¿Está? Como todos los bebés que nacen. Claro. Original es eso que, con lo que viene de afuera, gestamos dentro nuestro y lo damos a luz. Eso es original. Algunos toman como original lo que es raro, lo nunca visto, lo que está salido de cualquier... Entonces con eso hacen cada estupidez, fotográficamente hablando, que ni te cuento. ¿Ah? O le sacan la foto, qué sé yo, no sé.
a esto y empiezan a hablar de la dualidad del ser entre la huella que trasunta la soledad única del ser humano y que ve en aquellos que genera una sombra de la realidad. Y vos decís, terminar, hermano. ¿Me entendés? Entonces, lo que necesitamos Lo es que pasa- volver a la no, fuente. perdón, perdón. Sí. No, no, decía que el tema por ahí, que a muchos por ahí nos debe pasar que no somos, o sea, que no tenemos muchos años, es el tema de la inseguridad con el tema de un pensamiento que se me cruza muchas veces, con el está todo hecho en fotografía, ¿no? Pero ahora interpreto más lo que vos decís de la originalidad, que de hecho puede estar, el tema es cómo lo encare uno. Para mí, mira, para mí eso es mentira. Yo soy y no soy, me he encontrado que no soy el único. Está todo inventado, mentira. ¿Y sabés qué fue interesante hace unos cuantos años atrás leer así como una noticia? Que en 1898 la Oficina de Patentes de Estados Unidos había presentado un proyecto para cerrarla, porque dijo, ya está todo inventado, ¿qué más puede aparecer? Quedaron corto, un poquito. 1890 y pico. ¿Qué más se va a inventar? Ya está. Ya estamos. Entonces, esa onda de que está todo inventado, de que bueno, se modifica lo que ya está, es relativo. O sea, yo no lo tomo así. Yo creo que hay mucho todavía por generarse. Creo que hay mucha gente que tiene su cabeza virgen y que donde eso empieza a trabajar nos puede dar imágenes que nos sorprenden de una manera tremenda. Porque lo que empezamos a apreciar ahora es la mirada de cada uno. Claro. Por eso yo me enojo cuando empiezan con el tema de que, ¿con qué flash lo sacaste? ¿Con qué cámara lo hiciste? Con una Kodak Fiesta, no me jodan, no importa la cámara con la que sacó. No importa si iluminó con un farol o con un flash de $2000. Lo que tiene que importar es por qué el tipo hizo esa foto, qué carajo tiene en la cabeza para hacer eso. ¿Cómo lo piensa? ¿Y cómo lo pensás vos? ¿Y cómo lo vivís vos? ¿Y cómo lo expresarías vos? El tema es que cuando no tenemos herramientas visuales para expresarlo, no sabés qué hacer. Si vos, si vos supieras todos los recursos que tenés en la gramática fotográfica, ¿qué te va a poner a copiarle a la foto que hace Pepe? ¿Para qué? Si vos sabés todo el abecedario y ya tenés todas las técnicas como para poder utilizar lo que quieras. Ese es el punto. No sabemos la cantidad de recursos con la que contamos. Sí, No sí, lo eso tenemos en pasa. cuenta. ¿Está? Ese es un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos lo que hace el otro y ahí vamos. Y por ahí le pido un tips o cosa por el estilo. Danielito, buenas noches, un gusto verte. Esa es una cuestión. Tengo ruido acá atrás, así que tengo apagado el micrófono. Dale. Cuando comprendamos la cantidad de recursos que tenemos para poder expresarnos, cuando los conozcamos, no solamente cuando lo comprendamos, cuando lo conozcamos, la cantidad de recursos que tenemos para expresarnos, te vas a encontrar con un mundo increíble. Vos imagínate una cosa. Se considera que un chico hoy que vive en un barrio marginal, en una villa miseria, como decimos en Argentina, en un barrio pobre, maneja un léxico de 300 palabras. ¿Está? Sí. Bien. Que es uno de los grandes problemas de la falta de inserción. Maneja un léxico de 300 palabras y no tiene conocimientos como para poder hilar de formas diferentes recursos gramaticales. Vos imagínate si ese chico quisiera ser poeta. Pues, Y ponele, escribiría medianamente siempre lo mismo y de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque más allá no puede. Pero no es porque sea tonto, no, porque no está conociendo todos los recursos. Ni le hablemos de rimas, ni le hablemos de vocabulario, ni de metáforas, ni de parábolas, no. Entonces, los fotógrafos es exactamente lo mismo. Estamos yendo tan rápido que nos estamos olvidando de lo importante. Queremos correr y todavía no sabemos caminar. Cuando yo le digo a alguno que no, pero este desarrollo te lleva años, no, gracias, profe, me voy con aquel que me da 4 tips y ya soy un PH en 2 y semanas. mañana me sale la foto hermosa. Claro, claro, sí, me sale igual que él, porque me baja todo el truquito. Al principio, cuando uno es más tonto, me enojaba. Ahora ya no me enojo tanto.
sino que digo, bueno, el que quiera escuchar, que escuche. El que quiera estar, que esté. El que quiera aprender, que aprenda. Punto. A mí me gusta enseñar. Yo disfruto de enseñar y de hablar. El que quiera escuchar, que oiga. ¿Viste? Que no, se terminó. Pero si te puedo decir que hay algo que aprendí, es que en esto no hay atajos. No hay forma de un atajo. No hay manera, porque al cerebro le lleva un tiempo desarrollar todo esto. Entonces, lo que algunos quieren lograr en 3 meses o en 6 meses, no vas a poder lograr nunca lo que aquel tipo hizo en 30 años. Pero en 30 años de estudio, no en 30 años de un bobo hace siempre lo mismo. ¿Estamos? Ojo con ese tema, porque están aquellos, hace 40 años que me dedico, hace 40 años que hace cagada en la fotografía, hermano. Y no saliste nunca de ahí. ¿Viste? O sea, no, porque fotografía es esto. ¿Quién te dijo que fotografía es eso? A vos se te ocurre, vos lo hiciste, y el tío Pepe te dijo eso y vos seguiste con eso, pero nunca te pusiste a ver. Mira, el día que mi señora empezó a estudiar en la licenciatura de comunicación, de comunicación visual, ¿no? Yo me volví loco y empecé a ver semiología. ¿Qué mierda es eso? Comunicación comunicación visual, morfología. Yo leí eso y digo, esto es para nosotros. ¿Cómo los fotógrafos no sabemos todo esto? Claro. Sí. A ver. Y ese es el punto que tenemos. Ese es lamentable, es el punto que tenemos. Eso es lo que nos cuesta desarrollar una identidad visual, por ejemplo, los latinoamericanos. No tenemos una identidad visual, los latinoamericanos. A mí que me perdonen, pero no tenemos. Sí, o a comparación de Europa, no. Claro, y Estados Unidos. No tenemos, porque no tenemos formación académica. Sí, tal cual. Tenemos historia, tenemos una historia riquísima. Nuestros amigos peruanos con los incas, los mexicanos con los mayas, los aztecas, todos, genial. Pero no tenemos formación académica. Entonces, no sabemos cómo capitalizar todo eso y proyectarlo hoy. No sabemos las herramientas, no tenemos recursos. Entonces no podemos tener una identidad visual. Pero estamos viendo qué es lo que hacen. Mira vos qué interesante, ¿no? Acá nosotros estamos viendo qué es lo que hacen o los norteamericanos o lo que hacen los europeos para copiarlo desde nuestro lugar. Pero como lo hacen ellos. Entonces, esto sería algo más o menos así, mirá. Y aparte para presentártelo a vos. Es como que, mirá qué interesante, ¿no? Yo te quiero comunicar algo a vos, pero te lo digo en alemán. Entonces, vos deberías estudiar alemán para entender lo que yo, argentino, te quiero decir a vos que también sos argentino. Despelote, ¿eh? Claro, si yo estoy hablando visualmente con códigos europeos o norteamericanos, tú tienes que aprender eso. Claro. Es complejo el tema, y algún día cambiará. Pero yo creo que necesitamos apostar a eso, a ese conocimiento, a ese crecimiento, a cambiar en ese sentido. ¿Y desde la imagen? ¿Cómo? Bueno, pero desde la imagen primero necesitamos aprender los recursos que tenemos. Claro. ¿Vos querés aprender a escribir? Sí, genial. Bueno, primero tengo que aprender el abecedario. El abecedario, claro. Exacto. Bárbaro. Tenemos el abecedario, ahora vamos a ver el tema de las palabras. Vamos a ver las reglas ortográficas. Vamos a ver la sintaxis, la semántica y la morfología. Vamos a aprender. Genial, bueno, bárbaro. Y todo eso lo tiene la fotografía. ¿Por qué? Porque es un lenguaje visual. Es un lenguaje. ¿Entendés? Entonces, todo eso lo tiene la fotografía. El tema es que no lo estamos aplicando. El tema es que no lo estamos utilizando. Si supiéramos todo, por eso te digo, si supiéramos todos los recursos con los que contamos, olvídate. Estaríamos todo el tiempo haciendo cosas muy interesantes, que cada uno expresaría desde su punto de vista, desde su mirada, individual, única. No sé, hemos comprado esta idea de la visión colectiva, de las tendencias. Las tendencias son
sean todos tontitos, piensen todo lo mismo y hagan las mismas estupideces. Eso es tendencia. Y la fotografía es una cuestión totalmente individual. O sea, es la cosa que vas a fotografiar, tu cámara y vos. Punto. ¿Qué corporativa? ¿Qué? Somos todos. ¿Qué? No. Ahí tenés, la chica, está tu cámara y está vos. Hacés. Tenés una cosa, tu cámara y vos. Punto, hacés. Tomá todas las decisiones. Una fotografía es toda una suma de decisiones. Bien. ¿Qué necesitas para tomar decisiones? Y conocer. Sí. Si no tenés el conocimiento, ¿qué va a decidir? La tengo resuelta, tranquilo. A ver, vamos a ver cómo otros hacen fotos de eso. Ah, se Sí, sí, paran la copia. aquí, le ponen la luz de este. Pero no, no es copiar, es aprender, che. Es inspiración. Es inspiración. Estoy buscando inspiración, claro, a ver, inspiración. Si vos copiás para aprender, lo único que vas a aprender es a copiar. Acordate de eso. Punto. Claro. Otra cosa no vas a lograr. Entonces, ahí es donde ya estamos con una cuestión. Desde lo visual Pero no pasa necesitamos... por ahí, perdón, Gustavo, pasa por ahí, a mí, perdón, le pasa, no, a mí me pasa. Muchas veces que uno ve fotos o el cine, por ejemplo, en mi caso uso mucho el cine Ujú. para ver la imagen, ¿no? Y que hace algo y mientras lo está haciendo dice, puta, pero si esto es lo mismo, o sea, es como una copia inconsciente, no sé cómo decirlo. Eh, a ver, me ha pasado de estar haciendo una foto y digo, puta, si esto es tal cual o muy similar a algo que viene a otro lado. Y pasa, pero desde el inconsciente también. O, Sí, sí, totalmente. Ahora, hay un punto en el hecho de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, ¿por qué me gusta utilizar la luz cálida? ¿Por qué estoy eligiendo este punto de vista? ¿Por qué estoy... O sea, si yo no empiezo a reconocer y a darme cuenta de por qué hago las cosas que hago, yo te hago una pregunta, que se la hago siempre a mis alumnos. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿O es que te impusieron que te guste eso que decís que te gusta? claro, lo que pasa yo creo que a cierta edad, más la nuestra, ya es una mezcla, me parece, de todo eso, ¿no? Creo. Sí, 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 tiene que ver, pero también tiene que ver una formación en la cuestión, en lo siguiente. Mira, yo una de las cosas que tuve que aprender es a ver fotos y a ver cuadros, a ver pinturas, a ver ese Ujú. tipo de cuestiones desde una mirada para disfrutar y para alimentar el alma, no para aprender. Claro. Para aprender tengo los libros. No para ver si tenía ISO 100. Exacto. ¿Está? Claro. Entonces, tratar de ver una foto para tratar de comprenderlo, el mensaje que me quiere dar el fotógrafo, cómo yo lo sumo, qué pienso yo de eso, me hace reflexionar, me da paz, me genera rechazo, por qué, de qué manera, ¿me entendés? O sea, relacionarme con eso, no ir a aprender viendo arte. Lo que pasa es que, indefectiblemente, ¿qué ocurre? Empezás a tener una educación visual, una formación. ¿Entendés? En todo lo que vas viendo. Y de golpe empezás a darte cuenta que, por ejemplo, las luces cálidas te producen esto, las frías aquello otro, los puntos de vista de abajo te generan tal cosa, pero tales expresiones producen aquello. Y empezás a formar en vos toda una forma expresiva que después la volcás en tu forma de fotografiar. Pero eso es Claro. diferente a decir, ah, le voy a copiar a aquel como hace tal cosa. Sí, ¿Está? Esa es sí, la sí. cuestión. O sea, a ver, el niño dentro de la panza de la mujer no se genera por formación espontánea. Es por algo que viene de afuera. ¿Ok? Creo que todos Sí. estamos de acuerdo, si no tendríamos que hablar de las avispas, de las abejas y los pájaros y todo eso. Bueno, estamos todos de acuerdo en ese tema. El punto es que se forma adentro y ahí es donde se transforma y donde crece. Lo mismo pasa con nosotros, porque una de las cosas que vos le vas a imprimir a todo eso que metes son tus experiencias de vida, tu formación, tu acervo cultural, que es diferente al mío, y al de Diego, y al de Leo, y al de Daniela, cualquiera. Por suerte, si no sería muy aburrido. Eso nos hace individuos. Ahora vos podés explicar por qué yo no estoy viendo 1000 fotos diferentes de esto.
Si eso sería lo genial de la fotografía. Ver la mirada personal de cada uno y decir, wow, ¿qué tiene este tipo en la cabeza? Mira cómo fotografió esto, qué genial. Me conmueve, me genera esto, me produce aquello, ¿por qué? Wow, qué momento. No, no. La foto de niños, todas iguales. Pim, 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 pim. La foto de embarazada, todas iguales. Algunas un poco más porno, otras menos porno, pero todas más o menos igual. Sí, sí, o sea, por lo menos en mi época la foto de embarazada era una cosa tierna, íntima, ahora son bastante porno. ¿Me entendés? Entonces, pero todo más o menos lo mismo, porque es la tendencia. Claro. Nadie tiene el coraje de ser individual, o no tiene el conocimiento. Que esa es la otra cuestión. ¿No? Pero bueno, hay que trabajar, chicos. Bien. Hay que moverse, hay que agarrar los libros, hay que generar cosas, hay que buscar, hay que ser curioso y hay que arrancar. No sé qué edad tenés, Leandro, pero hay que arrancar. 41. Oh, no. Vamos, como vos decías, estudiar un tiempo, trabajar un tiempo, pero sí, o sea, creo que nunca es tarde para reeducarse, creo que esa es la palabra. No, en lo más mínimo. Si, aparte, si ya traes una carga del arte, ni te cuento. Pero no, para nada. Para nada, para nada. Así que yo tengo mis juveniles 57 años y tenemos rollo para dar todavía y para aprender todavía, ¿no? Claro, por un momento uno dice, no, yo soy viejo. No, mentira, o sea, Mira, aprender se Daniel, aprende dice todos los días. 41 un pibe. Más vale, está largando este chico. Gracias, Dani. Mocoso ahí. Pero bueno, es así, gente. Yo creo que tenemos que generar una revolución en la fotografía, revolucionar este tema. Y lo vamos a hacer desde una visión personal o particular de uno. ¿Está? No estando... Yo siempre digo que tengo una cruzada particular contra las marcas, porque creo que una de las cuestiones que han hecho es someter a muchos, desde la ignorancia, obvio, de que si no tenés tal equipo no puedes hacer buenas fotos o no puedes ser un gran profesional o cosas por el estilo. Lamentablemente, muchos ignorantes lo han creído. Vamos. Entonces se enamoran de sus lentes. Yo digo, no te puedo creer. Cuando leo a algún flaco que dice, ay, estoy enamorado de mi 85 milímetros, le digo, flaco, enamorate de una mujer que es más divertido, dejate joder. ¿Cómo te va a enamorar de un lente? O que no, sí, porque mi sueño, ¿cómo perdés tiempo hablando de esa estupidez? ¿Entendés? O sea, entonces, ¿sabés qué revolución vamos a lograr? La del bolsillo, vamos a perder cada vez más plata. Porque ya más de uno tiene que vender un riñón para comprarse una cámara. Entonces no pasa por ahí la cuestión. No pasa por ese lado. Lo que sí necesitamos entender es que la revolución va a venir cuando revolucionemos nuestra cabeza con respecto a expresar, cuando nos involucremos y cuando conozcamos todos los recursos que tenemos en la fotografía. Yo estoy constantemente, mirá, las charlas de fotografía entre mate y mate intentan ser provocadoras, motivadoras o no sé, pendencieras, si querés tomarlo, ¿entendés? De provocarte a decir, mirá lo que hay que no conoces, mirá lo que hay que no sabías que estaba, mirá cómo esto no, ni tienes idea de tal cosa. Bueno, andá e informate. O hacé cursos con alguien, o hacé cursos conmigo, o hacé cursos con otro, o por lo menos andá e informate en las redes. Buscá en internet, buscá por todos lados, buscá material sobre ese tema. Pero básicamente la cuestión es, si alguno que anda seguido por acá los jueves no se dio cuenta, bueno, la idea de las charlas entre matemáticas es esta. Es ponerte sobre el tapete todo lo que hay que todavía no conoces y no manejas y que tenés que aprender. ¿Está? Esa es la cuestión. Entonces, ¿no tenés plata para poder hacerlo ahora? Bueno, no hay ningún problema. ¿Tenés internet? Sí, bueno, ponete a buscar, hermano. Te va a llevar más tiempo. Obvio. ¿Está? Pero ponete a hacerlo. Pero tengan en cuenta que el crecimiento que te da la búsqueda de todo esto es impresionante. Y el despertar, el darse cuenta que la cosa no es así tan fácil.
Bueno, gente, muchas gracias a aquellos que se han animado a meterse a último momento. Hay unos cuantos. Lo que pasa es que la mayoría es sin cámara, ¿no? Muchos deben andar en pijama o, bueno, cosas por el estilo. Ahí aparecen algunos. Pero bueno, la idea de esto de poder encontrarnos en Zoom también tiene que ver con que podamos dialogar, charlar, que podamos compartir, preguntar, opinar, porque esa onda de andar escribiendo, leyendo, qué sé yo, por ahí es medio aburrida. Bueno, en la medida que se vayan enganchando varios y se vayan metiendo los jueves, lo hacemos un poco más, más interesante la cuestión, ¿no? Pero bueno, sí, hay varios que no tienen cámara, pero bueno, estamos. Leandro, para el jueves que viene, cámara, ¿eh? Mirá, ahí Leo Prometido, apareció. prometido, sin falta. Ahí vamos. Y bueno, y para los que están en Facebook, genial. Ya lo dije la semana pasada, Pomar cumple, o Pomar, no, olvídate. Quieren preguntar, quieren opinar, quieren decir, me parece fantástico. Métanse en Zoom y hablamos desde acá. Esa onda de que tengo que ir para allá a leer, vuelvo acá y contesto. No. Métanse acá, opinamos, hablamos, qué sé yo, y el que quiera mirar solamente y mira de afuera, mira en Facebook sin ningún problema. ¿Está? Gente, muchísimas gracias por haberme acompañado este jueves en la charla de hoy. Espero que les haya servido, que esa es la intención de esto acá, que sirva, que aporte algo diferente. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo el jueves que viene en una nueva charla de fotografía entre matemáticas. ¿Sí? Los espero. Gracias, Gustavo. Adiós. Como siempre, Gracias. excelente. Muchas gracias. Chao, buenas noches a Gracias, todos. saludos. Buenas noches, Bien, chao. buenas Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.